Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Vamos a dar comienzo a este ciclo de conferencias que desde la Federación hemos coordinado con nuestro Instituto de Estudios Legislativos. Nosotros tenemos la presencia acá, que me acompaña el doctor Carlos Fernández, presidente del Instituto de Estudios Legislativos, con este ciclo de conferencias relacionados con el tema del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Estamos a la espera del doctor Roselito Vázquez, que por una cuestión de tránsito, congestionamiento de esta ciudad, está demorado en su arribo, pero para dar comienzo ya a la conferencia del día de hoy, un poco para la introducción que va a hacer el doctor Ricardo Cornaglia de lo que consiste en todas estas conferencias. El tema del Código Civil ha sido un tema sustancial y muy importante para la Federación. Desde que se comenzó con su proyecto original, desde la comisión que integraban estos tres juristas conocidos ya, fue materia de análisis y de debatir en las distintas comisiones de la Federación, en los distintos colegios de abogados, e inclusive se llegó a realizar una junta extraordinaria de todos los colegios de abogados del país para analizar el tema del Código Civil. En líneas generales, la Federación se pidió en un aval, de alguna manera, apoyando esta iniciativa de reactualizar la normativa, adecuarla a los cambios sociales que se han venido dando durante estos últimos tiempos, inclusive en todo lo que sea materia jurisprudencial también, y haciendo sí una fuerte crítica y una fuerte observación en muchos aspectos, fundamentalmente en lo que atañe a las cuestiones de las incumbencias profesionales. Se hicieron observaciones siempre con el trabajo y con el aporte y la colaboración académica de nuestro Instituto de Estudios Legislativos. No hemos tenido el eco, solamente, si la memoria me falla, en un solo aspecto hemos podido lograr que en materia de incumbencias profesionales, que fue a través del contrato de arbitraje, que decía en el proyecto original que cualquiera podía ser árbitro, cualquier persona capaz podía ser árbitro, para que luego se modificara y pueda ser ahora que se requiere el título de abogado o escribano. Pero bueno, como es norma, como es una ley que va a entrar en vigencia el próximo mes de agosto, esto es una cuestión que hemos considerado esencial. Políticamente, desde la construcción, desde la mesa, hemos dicho que hemos solicitado al Instituto que comience con esta serie de conferencias magistrales, un poco para no hacer y no superponer con muchas actividades que los colegios ya tienen organizados con cuerpos académicos propios de cada una de sus jurisdicciones, y no hacer también cuerpos a cuerpos y equipos académicos para este tema. Se han decidido realizar distintas conferencias. La idea es realizarla durante todo el transcurso de este año, con un cronograma que ya está elaborado, con disertantes de prestigio, y luego, por supuesto, también, a medida que esté en vigencia, que entre en vigencia y que se comience a aplicar y a tener casos concretos y resoluciones concretas, veremos de qué manera continuaremos siempre con la colaboración del INEL de seguir dando nuestras charlas y nuestras conferencias. Así que yo les quiero agradecer la presencia de todos ustedes, también agradecerle a todos los abogados y a todos los colegios de abogados que hoy en forma simultánea están conectados por este sistema de videoconferencia en todo el país. Agradecerle al Instituto de Estudios Legislativos, en la persona del doctor Ricardo Cornaglia, su presidente, y en la persona del doctor Carlos Vázquez Ocampo, su director ejecutivo, a todos los integrantes que hoy aquí nos acompañan, que trabajan siempre con una generosidad destacada en contribuir para nuestra federación. Así que les doy la bienvenida, esperemos contarlos en todas las conferencias y que esto pueda ir avanzando con el transcurso del tiempo, ir profundizándolos, y les deseo ahora la palabra al doctor Ricardo Cornaglia, que es un poco
se va a organizar y coordinar e informarle cómo va a consistir esta conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, agradecidos por la presencia y particularmente también a todos los que en estos momentos por vía internet están enganchados con la Casa Madre de la Abogacía Argentina, con la FACA. Las comunicaciones que tenemos son de abogados que ingresan al sistema con servicio especial y de colegios. Este tipo de experiencia nos ha permitido hermanarnos y tener mejor contacto y presencia desde Buenos Aires en todo el país. Y pensamos repetir constantemente. Lo cierto es que en esta oportunidad íbamos a comenzar y queríamos hacerlo con la presencia del doctor Jorge Mosetti Turraspe, que había viajado desde Santa Fe expresamente para ello. Ya arribó, ya estaba ayer en su hotel y ahora cierto es que está teniendo algún problema de tránsito, de aglomeración, tal el microcentro y esta parte está realmente complicada. No hemos tenido ninguna noticia que pueda decir que la conferencia se pueda suspender, por lo tanto, lo que voy a hacer yo es hacer una introducción del curso y del tema que iba a abordar el doctor Mosetti Turraspe, y cuando él llegue, directamente tendremos la suerte de poder escuchar. La transformación del derecho civil es un proceso que se produce en el país particularmente a partir del impacto de una nueva concepción social. Y el derecho civil del país en realidad nace en el derecho comercial, por lo menos en cuanto a lo que es codificación. Nosotros partimos de la idea de que el derecho privado es el derecho civil, pero históricamente el primer código argentino es el de comercio. Correspondía a los poderes existentes fundamentalmente en el país, una oligarquía ganadera fuerte gobernaba la provincia de Buenos Aires, cuando en 1857 un gran jurista uruguayo, Acevedo, con la colaboración de Vélez, redactó el primer código argentino. Entonces el derecho privado está penetrado no por la concepción clásica e igualitaria propia del derecho civil napoleónico y de la revolución que implicó el liberalismo y el Estado de Derecho básico. Está conformado por una idea profundamente gremial, corporativa, que es la del derecho comercial. Esa vinculación entre el derecho comercial y el derecho civil ahora ha sido plasmada en un texto unificado, pero como quehacer histórico tiene un proceso diferenciado que hay que tener en cuenta particularmente en todos los temas que hacen a la teoría general de la responsabilidad. Cuando en 1857 se toma ese código, se lo toma a través de la experiencia de lo que es el derecho comercial francés, particularmente. Las ordenanzas de Colbert son tenidas en cuenta particularmente, y en ese derecho se empieza a estructurar con ese código que después se hace a los 10 años Código Nacional, lo que es el desarrollo del derecho privado. Entonces nuestro derecho privado es un derecho que históricamente no nace del igualitarismo, nace de la concepción que tienen los comerciantes de la protección de sus actividades. Hay que ubicar esto históricamente, hay que ubicarlo en el siglo XIX, cuando el desarrollo del capitalismo estaba en plena expansión y la fortaleza de la riqueza de las nuevas sociedades en gestación estaba condicionada a esto. Cuando Vélez redacta el Código Civil, recoge en buena medida la estructura del pensamiento que ya estaba expresado en el Código de Comercio, pero lo lleva a un plano de mayor desarrollo y rigor en las relaciones igualitarias. El Código Civil que formó a todos los hombres de mi generación era un Código Civil que fue profundamente respetado por la docencia argentina y por los publicistas argentinos. Existía a esta altura de la circunstancia una concepción clara de que ese Código Civil estaba anclado en el liberalismo y que tenía que recibir los impactos de la transformación social. Y estas circunstancias fueron determinantes incluso de que fuera
presentado este proyecto al Congreso y asumido como una actualización del pensamiento social en las relaciones de derechos civiles. En los análisis que ha hecho las distintas secciones de derecho con que cuenta el IDER, y todas ellas han tratado la problemática de la transformación del derecho privado en este código, se ha destacado problemas de todo tipo. En la nueva normativa y que se traducirán en la aplicación del mismo. Problemas que, por su profundidad e importancia, merecen no solo este ciclo de conferencias, sino el estudio de toda la abogacía permanentemente, porque, en definitiva, acá hay situaciones a resolver que afectan derecho constitucional. El primer problema que se hizo ver en la Comisión de Sección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, cuando analizó este tema e hizo incluso un ciclo de conferencias de laboralistas importantes que trataron el impacto del Código de Trabajo, del Código Civil y Comercial en el derecho social, es un problema metodológico. Y es un problema metodológico interpretado a través del criterio histórico. Es hasta dónde se puede, en un derecho de este tipo, en este tiempo concreto, operar en materia de actualización de los temas sociales, introduciendo necesidades de contratos, figuras de responsabilidad, personas jurídicas y demás, con una concepción social cuando, en el programa constitucional desde 1949, está dictada la orden al Congreso de que se dicte el Código de Derecho Social, ratificada en 1957 con la que se dicte el Código de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y el derecho social, por su especialidad, no es el derecho igualitario, no es el derecho de los ciudadanos, es el derecho intuitivo propio de un proceso dialéctico de transformación del derecho privado en una interpretación histórica de superación de sus falencias. Y lo cierto es que el programa constitucional ha mandado hacer esto y el Congreso argentino y los legisladores de facto a largo periodo en sí, hace un periodo histórico de más de medio siglo, vienen postergando esta cuestión. Es como si la Argentina tuviese miedo a encarar el desarrollo normativo programado del Estado Social de Derecho que programa la Constitución. En alguna medida esto ha tratado de ser suplido por los tutores del Código, incorporando criterios. Y los han hecho con ese choque que puede existir entre el tratamiento igualitario y los principios generales del derecho privado con referencia a los derechos de garantismo y los derechos sociales. Han querido incorporar elementos morigeradores de las críticas que le hacían al derecho individual y liberal con la concepción social. Esto es expresión clara de los fundamentos que los autores presentan en el Congreso y del propio mensaje de la Presidenta de la República que nos presenta el tema. Las necesidades de la reforma están condicionadas con esto. En FACA, ¿qué se ha dicho en torno al método y el mecanismo y el respeto constitucional a los tiempos y desarrollo de la cuestión? Primero, que esto crea graves problemas metodológicos. El tratamiento de los temas propios del derecho social no son del derecho privado. Y además hay una situación previa que tiene que ver con esta explicación cronológica que he dado del proceso de codificación a ¿hasta qué punto el derecho igualitario de los ciudadanos, el derecho de la civilidad, el derecho de la comunidad, puede ser unificado con el derecho comercial? ¿Y en qué medida el derecho comercial no está colonizando el derecho de los iguales cuando se encuentra unificado en el mismo texto? Acá se aceptó esto. Había antecedentes de unificación del derecho privado, civil y comercial en la legislación desde 1985. Instalado la democracia, hubo un proyecto en sí que presentó el diputado Camisar y que mereció una ley de unificación de las obligaciones civiles y comerciales. Era, en la práctica, un código especial, pero limitado a las obligaciones. Ahora tenemos un supuesto derecho privado, aunado en cuanto a su tratamiento, en cuanto a lo que es civil y comercial, cuando el origen histórico del desarrollo del problema de la civilidad y la comunidad se oponen en principio a los intereses del desarrollo de grupos a promocionar
de actividades lícitas y muy interesantes, como las que desarrolla la burguesía capitalista en su desarrollo económico en la sociedad de mercado, pero lo cierto es que, en la economía de mercado, pero lo cierto es que en materia de derechos, el tratamiento igualitario de cuestiones que pasan por la protección a determinados grupos determinados sucede muchas veces en oposición de otros grupos. Por ejemplo, un fuerte desarrollo del derecho empresario tiene que ser controlado por el derecho obrero. Si no, es un desarrollo a costa de los derechos obreros. ¿En qué medida un código civil puede asumir esta problemática que constitucionalmente está programada de otra manera para el tratamiento histórico? Ese es el problema. A falta de pan, buenas son tortas. Si las leyes no se cumplen con lo que la Constitución y el constituyente manda, la improvisación ayuda. En este caso es una improvisación que viene de 3 autores que están prestigiados por una larga trayectoria y que vienen de la judicatura. Esos 3 autores, si en alguna medida han lucido en su vida profesional como intelectuales y publicistas, ha sido en el derecho de daños y en la teoría general de la responsabilidad. La presencia del doctor Mosetti Iturraspe desarrollando este tema no es casual. Nosotros en este tema de la teoría general de la responsabilidad queremos escuchar al doctor Mosetti Iturraspe porque su palabra ha sido señera y es uno de los viejos hombres del derecho civil que han sentado las bases de la enseñanza y la formación actual. Importante, y es un hombre prestigiado desde su santa fe en todo el país en gran medida. Y es un orgullo para nosotros tenerlo, como siempre fue parte del Instituto de Estudio Legislativo de la FACA, las épocas en que presidió la Comisión de Derecho Civil él, y hoy era un motivo en sí. ¿Qué puede abordar él? Va a abordar la teoría general de la responsabilidad en el Código Civil. Bueno, yo como proceso introductorio y al mismo tiempo dar algunos elementos críticos para poder estudiar qué es lo que ha pasado, repetiré lo que ya venimos discutiendo y que dio motivo de dictámenes del Instituto que fueron presentados al Congreso de la Nación. He defendido en los debates respectivos esos dictámenes ante los senadores y diputados que nos convocaron con poco éxito en cuanto a los resultados finales de los mismos. Pero tratamos de explicar en esto algunos problemas que hacen, por ejemplo, a la asimilación que se ha hecho de estos 2 códigos de las normas que hacen a la responsabilidad en general y particularmente a las que hacen a la responsabilidad por riesgo, que es la figura central en las sociedades modernas de las nuevas formas de responsabilidad. Me atreveré a desarrollar en breve forma introductoria uno de los problemas existentes que ya ha sido expuesto en los dictámenes. El origen de la responsabilidad por riesgo en el país nace en función de la transformación e incorporación de lo que se llama el derecho objetivo en oposición al derecho subjetivo. Nuestro Código Civil era respetado a principios del siglo como uno de los códigos más modernos que tenía el mundo, y en esta materia, el derecho de daños y la teoría general de la responsabilidad, mereció un tratado escrito por Juan Vialet Macé y publicado en el año 1904 que se llamó Tratado de la Responsabilidad Civil bajo el punto de vista de los accidentes de trabajo. ¿Qué trabajaba Juan Vialet en esa época? Trabajaba la incorporación de las ideas de la doctrina del riesgo profesional a partir del contractualismo a los niveles de interpretación que existían en un proceso de transformación que se estaba dando en el derecho europeo, particularmente en Francia, que era en esa época la usina del pensamiento jurídico más admirado y respetado, como sabemos. ¿Y cómo se fundaban las acciones de responsabilidad por riesgo en el viejo Código de Comercio y en el Código Civil? Primero, en el viejo Código de Comercio. No se fundaban en función de las leyes de accidentes de trabajo, que no existían todavía. Nuestra primera ley de accidentes de trabajo
es de 1912, la sucede la 96-88 de 1915. Y, sin embargo, había problemas de responsabilidad que eran ya motivo de todo un debate europeo, al cual estaban incorporados las primeras figuras de contractualismo, Francés y Vega, Saint-Hilaire, Saussure, respondían a las ideas de la doctrina más avanzada del socialismo de la época. Y Fusinato había abierto en la doctrina italiana una interpretación crítica del caso Fortito y la fuerza mayor que servía para revisar los contratos. De esto se derivó lo que se llamó la escuela napolitana en el derecho italiano, y empezó a darse una concepción de lo que es la garantía de seguridad en los contratos como riesgo de actividad. De esto se desarrolló posteriormente el armado de lo que fueron las leyes de accidente, pero esto tuvo una introducción previa aplicando el Código de Comercio y el Código Civil en la jurisprudencia avanzada y en la doctrina de Vial del Mar. La jurisprudencia avanzada hubo un gran jurista que se llamó Ernesto Quesada. Ernesto Quesada era juez civil en Capital Federal y era un hombre que no respondía al positivismo. Era un pensador maldito de la sociología. No tuvo la trascendencia que le corresponde y hay que rescatarlo del pasado histórico de nuestro derecho, de la ignorancia de muchos, porque nuestro derecho ha sido enseñado por los positivistas y los críticos del positivismo no han ocupado el espacio que le corresponde. Incluso Ernesto Quesada ha sido mirado como un pensador maldito. ¿Qué sostenía Ernesto Quesada? Ernesto Quesada trajo acá, en fallos que dictó en 1902, 1904, las posiciones de la responsabilidad por riesgo en función del pensamiento de Saleyes y de Josserand. Y decía que el daño sufrido en ocasión de una actividad determinada, como es la de contrato de locación de servicios, piensen ustedes que en esa época el contrato de trabajo no existía, estaba en gestación, tenía una garantía de seguridad y que el daño que se sufría en la actividad que beneficiaba a otro respondía el que se beneficiaba con la obligación de reparar. Esto significaba la impugnación más profunda que tuvo la teoría general de la responsabilidad del derecho de daños de la igualdad. Hasta ese entonces, Vialet lo enseñaba en su tratado, en la cápita del tratado, dice, debajo del tipo, no es cierto que el principio de que no hay responsabilidad sin culpa, que está encerrado en todo este debate cuestionador del derecho civil de entonces, por esta figura crítica que venía hablando el lenguaje de los franceses y los belgas. Vialet era un catalán emigrado de la República Española, instalado acá, gran jurista. Como Vialet era como Quesada, que hablaba el mismo lenguaje en la jurisprudencia, era un gran jurista. Les estoy hablando de Vialet, un premio de la medicina, creador del derecho del trabajo y la sociología del trabajo, y de Quesada, fundador de la sociología en la cátedra de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires, la cátedra de sociología en filosofía, que es donde se creó la sociología ahí, y al mismo tiempo profesor de economía política en la Universidad Nacional de La Plata. Vialet y él estaban abriendo camino hacia la responsabilidad objetiva como deber de seguridad en oposición a la subjetiva y atacando principios generales que regían a todo el manejo de la teoría general de la responsabilidad. Principios que siguen estando latentes en la cultura jurídica actual y que justifican la mayor parte de las sentencias de daño que se dan. Ellos observaban críticamente, advirtiendo que hay formas de responsabilidad moderna que no solamente pasan por la culpa. Y introducían entonces el pensamiento contractualista y que da origen a la doctrina del riesgo en función de lo que sucedía en los contratos de trabajo. La cuestión fue asumida en el derecho europeo y en nuestro derecho nacional, fundamentalmente con la ley de accidentes de trabajo. En el derecho francés, con la ley francesa de 1898.
Y acá se produce una transformación de la teoría general de la responsabilidad en el ámbito de las relaciones civiles. Si no es cierto que toda responsabilidad tiene que tener basada sus análisis de la cuestión en función de la interpretación que se haga de los factores de atribución de responsabilidad en la causa procesada descubriendo la culpa, hay formas distintas de atribución de responsabilidad y son las objetivas. Por eso en el accidente de trabajo lo único que hay que demostrar es que ese daño sucedió en ocasión de las prestaciones de contrato. Esto que nació en el contrato de trabajo en sí se proyectó y tuvo una tarea en sí y se desarrolló. Se desarrolló a partir de recoger viejas normas del derecho romano y del derecho comercial e instalarlas en esta concepción. La responsabilidad objetiva en realidad precede en la historia del derecho a la subjetiva. La responsabilidad subjetiva y el desarrollo de la idea de la responsabilidad por culpa en función del 1109 y sus variaciones en 512 y sus variaciones en el Código Civil que va a dejar de tener vigencia, es el producto de una transformación que tuvo el derecho romano a partir de la Lex Aquila. Pero toda la historia anterior fue la de la responsabilidad objetiva. La responsabilidad subjetiva nace cuando empieza la indagación de la culpa como motivo en sí de responsabilidad y encuentra el gran amplio desarrollo cuando el Imperio Romano, en su etapa ya de decadencia, incorpora al cristianismo como religión de Estado. La cultura del pecado y la cultura de la indagación de las culpas se hace esencial, está en el contenido del pensamiento del pecado original, que este tipo de civilización tenga un problema con la culpa a resolver constantemente. Y fue asumido esto con tal nivel de importancia durante mucho tiempo y por mucho espacio de tiempo, las únicas formas de responsabilidad que estuvieron asociadas a las culpas. Esto que he explicado yo, que se produce a fines del siglo XIX como revisión de este esquema general, en realidad uno encontraba en el derecho romano y en el derecho comercial de mediados del medioevo normas efectivas de existencia de responsabilidad objetiva. Por ejemplo, en el contrato de transporte. En el contrato de transporte, lo que es hoy nuestro 184 y lo que va a ser las normas que entran en vigencia ahora en el contrato de transporte, son la creación de una responsabilidad objetiva como obligación de resultado en ese contrato en sí, que garantiza la vida de las personas y de los trabajadores del mar, pero también de los transportadores y sus mercaderías. Esto existe como normas de derecho positivo, con posibilidades de adjudicar responsabilidad sin culpa, desde que en el Consulado del Mar, por ejemplo, siglo XIII, o en las ordenanzas de Colbert, del cual tenemos el que era el artículo 1010 del Código de Comercio de Acevedo y Vélez, una copia existente. Ese tipo de responsabilidad objetiva por daño es retomada por esta reforma en la actualidad de forma que merece algunas apreciaciones críticas por nuestro equipo. Por ejemplo, cuando Vélez legisló Acevedo en esta materia, lo hizo en el Código de Comercio, en lo que es el artículo 156 de ese código inicial. Decía que el daño sufrido por el trabajador en el ejercicio de sus tareas por el trabajador y comerciante, el ejercicio de sus tareas para el empleador comerciante debía ser reparado siempre, ya sea daño en la persona o en los bienes. Los bienes era una forma típica de responsabilidad objetiva con una garantía de seguridad. Ese era el artículo 156. Estamos llamando a todos lados, no sabemos si es una persona mayor, un bastón inclusive, pero lamentablemente no en este abuso de tiempo que ustedes me dan, margen y me muestran interés efectivo como para que sigamos haciendo este desarrollo en ausencia de un mejor orador. Estamos entonces en el desarrollo de este tema y le está explicando en el derecho positivo qué nos había pasado en ese viejo código. El artículo 156 fue modificado en el Código de Comercio en 1934 por la ley 11.729. Se
se transformó en el artículo 155, inciso 15, recogiendo la misma norma. Daño sufrido en ocasión de las prestaciones de contrato de trabajo del comerciante y su dependiente determina obligación de reparación integral de los mismos. Están dadas las características de la responsabilidad objetiva en oposición de la subjetiva. No hay que probar ninguna culpa, lo que hay que probar es la existencia del contrato de trabajo y la existencia del daño. Consecuencia, obligación de reparar. No tarifada, son un código que inicialmente fue dictado en 1957. En el 34 se reforma